Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oramos, Dios, gracias, Señor, te damos esta tarde, porque nos concede el privilegio de congregarnos y así, Señor, poder escuchar, oh Dios, tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Toma, hermanos, su lugar, hermanos, toma su lugar. Y así vamos a quedar esta tarde, hermanos, en lo que se refiere, hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a quedarnos, hermanos, esta tarde en esta porción de la palabra de Dios, hermanos, y hay una página que dice las características de la voluntad de Dios. Y vamos ahí al verso 1. Podemos, hermanos, en esta tarde examinar. Claro, en la Biblia dice, ahí dice deberes cristianos. Pero en esta porción, en el fondo de este versículo, podemos examinar en el verso 2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ver en esta tarde algunas características de la voluntad de Dios. Y hermanos, primero Dios quiere que, hermanos, presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, porque es vuestro culto racional. Entonces, pero en el verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo. Recuerden que este siglo, hermano, está hablando del sistema, hermano, de este mundo. O sea, cuando hablamos de este siglo o cuando hablamos del sistema de este mundo, no estamos hablando del mundo que Dios creó, hermanos. Estamos hablando del sistema que el mundo ha creado, o sea, que el diablo ha creado. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice la Escritura que tenemos que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, claro, pues hermanos, no puede haber un cristiano que vaya, hermanos, quizás caminando en una santidad progresiva y hermanos, no puede haber gente que vaya cambiando si su mente, si su entendimiento no hay una renovación. Entonces, hermanos, como dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es que, hermano, cuando Dios te salvó, Él te implantó la palabra en tu vida, en tu corazón, hermano, en todo tu ser, en tu mente, en tus pensamientos. Y a través de la palabra de Dios, hermano, vamos a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si no hay una renovación de vuestra mente, de nuestros pensamientos, a través de la palabra de Dios, nunca vamos a saber la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que, hermanos, gente, hermanos, por años puede ser cristiano y se muere y va a la tumba
y nunca supo la voluntad de Dios en su vida. Nunca supieron qué hacer. Hermanos, se congregaban solamente porque tenían que congregarse. Pero en el fondo de ellos no sabían ni a qué venían. Entonces, hermanos, solamente hasta cuando se logre, hermanos, una renovación, una transformación, hermanos, de vuestra mente, de nuestro entendimiento, entonces podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Recuerde que sin Cristo, nuestra mente, hermanos, era una mente, hermanos, mundana. Porque, hermanos, así dice Efesios capítulo 1, hermanos, que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces la Escritura nos dice que en esa condición estábamos sin Cristo, hermanos, perdidos, hermanos, rumbo, hermanos, al infierno mismo. Si gusta, vamos, no lo tenemos ahí, sino que se lo voy a leer. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero oiga esto: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque el espíritu de Satanás nos tenía atados. Hermano, nuestra mente estaba oscurecida y no podíamos ver la luz, lo bueno. Y hermanos, y cuando decíamos que hacíamos lo bueno, hacíamos lo malo. Y a lo malo le decíamos bueno. Y a lo bueno le decíamos malo. A lo dulce le decíamos amargo. Entonces, hermanos, qué tremendo cómo Satanás tenía entenebrecido nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces la Escritura nos muestra, hermanos, acá, hermanos, en esta palabra, dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, oiga esto, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso la Escritura dice, hermanos, allá en Génesis 6:5, que cuando Dios miró desde los cielos al ser humano, dice que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era solamente, hermano, al mal y al mal y al mal. Oiga esto, los designios de los pensamientos del corazón, dice que eran continuamente solamente al mal. Porque por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. En esa condición estábamos nosotros, hermanos. Pero ahora que tenemos a Cristo, ahora que estamos en Cristo, las cosas cambian. Dice, hermanos, que allá, hermanos, en el mundo, bueno, los alcohólicos, ellos cuando se identifican, dicen, mi nombre es Julano de tal y soy alcohólico, dice. Pero los cristianos cambian, hermanos. Porque, hermanos, la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, las cosas cambian. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces el propósito del apóstol Pablo en escribir, hermanos, esta carta a los romanos, él está, hermanos, queriendo, hermanos, que el cristiano pueda saber la voluntad, la característica de la voluntad de Dios, de la cual, hermanos, hemos sido llamados. Por eso dice allí, hermanos, allí en el verso 1 de Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos manda que nos presentemos delante de Dios santos. Santos, hermanos. O sea, hermanos, en una vida, hermanos, agradable a Dios. Porque, hermanos, ¿por qué? Porque antes no podíamos andar en santidad, hermanos. Antes andábamos conforme a la corriente de este mundo. Y a donde va toda la gente, allí íbamos. Porque por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora que en Cristo, dice el apóstol Pablo, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, por eso que, hermanos, la santidad, hermano, progresiva, o el caminar cristiano constantemente, cada día tenemos que ir renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. O sea, porque la palabra de Dios, hermano, es la que transforma al ser humano. La palabra de Dios, hermano, sabe, es la que transforma, hermano, al hombre, a la mujer. Es la palabra de Dios, hermano, la que lo santifica. Es la palabra de Dios lo que nos aparta de hacer lo malo. Es la palabra de Dios la que te guía y es lámpara a tu camino. Amén. Entonces es la palabra que va a ir transformando tu mente, tu entendimiento, te va a ir despertando para que veas la voluntad de Dios. Hermanos, cuando tenemos una mente entenebrecida, somos tan pobres que el hombre, hermano, como tiene una mente entenebrecida, allá corre a la cantina. Sí. Allá, hermano, anda buscando lo malo, vea, o sea, para él es deleite. Miremos la otra página y la voluntad de Dios renueva la mente. La voluntad de Dios renueva la mente. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, que tu mente se renueve. O sea, que ya no seas el mismo. Que ya no vivamos con la misma mentalidad pasada. Que ya no tengamos la misma mentalidad, los mismos pensamientos que teníamos antes que no conocíamos a Dios. No, hermanos, si cuando no teníamos a Cristo, si al nomás sonar la pompa por allá, ya corríamos a la parranda, hermanos. O sea, porque teníamos una mente, hermanos, turdida. Pero la voluntad de Dios renueva tu mente. Veamos ahí, hermano, la otra página. Renovación es una palabra que expresa un cambio en la manera de pensamiento. Quiero que puedan entender en esta tarde. Renovación es una palabra que expresa un cambio en la manera de pensamiento. Ya no pensamos iguales que antes. Los pensamientos ya son diferentes. Tus pensamientos tienen que ser diferentes, tienen que marcar la diferencia entre muchos. Por eso es que la gente dice, no, que ya te lavó la cabeza al pastor. Dice.
No, hermano, es la palabra de Dios la que te va, hermano, cambiando tu manera de pensar. Ya no somos torpes. ¿Se acuerda que el salmista dice, tan torpe era yo que no entendía? ¿Sabe qué dice en el Salmo 32? En el Salmo capítulo 32. Vamos a ver lo que estamos hablando esta tarde, hermano. En el Salmo capítulo 32. Dice, miremos la voluntad de Dios, hermano, en el ser humano. En el Salmo capítulo 32, mire el verso 8 lo que dice. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, está hablando, hermano, Dios te va a hacer entender. Te va, hermano, a renovar tu pensamiento, te va a dar un nuevo pensamiento, va a transformar tu mente, tus pensamientos a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. No crea lo que el mundo dice, no es que si lees la Biblia mucho tiempo te va a hacer loca, o te va a hacer loco, hermano. Esa es mentira del diablo, hermanos. Si la comida del cristiano es la palabra de Dios. Entonces, mira la promesa de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oye lo que está diciendo. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con freno para acercarlos a uno. Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente. Hermanos, porque al renovar nuestra mente, tus pensamientos cambian. Ya somos diferentes, hermanos. Entonces, renovación es una palabra que expresa un cambio de manera de pensamiento. Ya no pensamos lo mismo como los demás. Tu pensamiento tiene que ser diferentes a los del mundo, hermanos. Porque hay una transformación en ti. Y lo que transforma al ser humano es la palabra de Dios. Miremos la otra página ahí, hermanos. Este cambio de mente es iniciado en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Las cosas cambian. En el momento que usted nació espiritualmente de nuevo y vino y tuvo un encuentro personal con Cristo, entonces ese cambio de mente se inició en ese momento cuando tú naciste espiritualmente. Hubo un cambio radical, hermanos. Hay un cambio radical en nuestra vida. Y es ahí a donde se deben de conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque los hijos de Dios, hermano, miren su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de comportamiento es diferente que los del mundo. Dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo, dice. Pero cuando tu mente es renovada y tus pensamientos son nuevos, las cosas cambian. Ya deja el amante. Ya deja de andar, ¿verdad?, buscando otros maridos. Ya deja de andar buscando otras mujeres. Ya deja la cantina, ya vas dejando el cigarrillo, ya vas dejando aquellas cosas, hermano, la naipeada, ¿verdad? Ya vas dejando aquellas cosas que no son agradables a Dios. Entonces vas caminando ya, hermano, con pensamiento sano, con buen entendimiento espiritual en la voluntad de Dios. Entonces vas conociendo la voluntad de Dios en tu vida.
Si la voluntad de Dios no es que el hombre sea borracho, hermanos. La voluntad de Dios no es que el hombre sea un fumador, adicto a la marihuana, al alcohol, a la adicción de cocaína. No, hermanos. Ese cambio de mente es iniciado en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Y en el momento que recibió a Cristo usted, hermanos, algo pasó, hermano, algo milagroso. Ya te daba asco, hermano, náusea, aquel humito de cigarro, vea. Pero antes, hermano, lo anhelabas. Hoy no, hoy te avergüenza, hermano, pasar en medio de la Chicago, allá hay los caballitos, vea. No, porque eso ya quedó atrás. Amén. Yo no sé si usted se siente bien andando en medio de por ahí, hermanos. En medio de la alborada, ya, vea, donde la gente está ya como el mundo está divirtiéndose, no sé, hermanos. Pero como hijos de Dios, ya, hermanos, nos avergonzamos. Ya no nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque ha habido una renovación de tu mente, de pensamientos. Vamos a ver lo que dice allá en Tito, capítulo 3, en el verso 5. Mire allí el libro de la carta a Tito. Capítulo 3, en el verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted, hermano, lo que hace el cambio en nuestra vida? Que en el momento que te salvó, dice la palabra que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y que solamente por ha sido más nosotros no podíamos cambiar, hermanos. Quizás alguno lo intentó, pero no pudo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, hermanos, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando Dios te salvó a ti, hermano, y cuando rendiste tu vida a Jesús, entonces, hermano, el Espíritu Santo vino a tu vida. Y el Espíritu Santo, hermano, es lo que está, hermano, constantemente renovando tu mente, tu pensamiento, tu forma de vivir. Ahora, hermanos, ya, hermanos, el pecado, ya, hermanos, hay un freno. Y de repente, hermano, estás mirando al pecado y hay una reprensión. Y le dice, no, pues Señor, perdóname porque no es correcto esto. Perdóname este mal pensamiento porque no es de cristiano. Ahora, ¿quién te dice eso, hermanos? ¿Tu conciencia? Pero aparte de tu conciencia, tenés el Espíritu Santo que te redarguye de pecado. Y la Escritura dice que por la regeneración, por el lavamiento de la regeneración, hemos sido regenerados. Hemos sido, hermanos, regenerados, hermanos. Y dice ahí también que hemos sido renovados en el Espíritu Santo. O sea que si hasta aquí has llegado a escalar y a mantenerte, hermano, en una mente diferente, en un pensamiento diferente a lo del mundo, no porque nosotros, hermanos, hayamos forzado o querido, sino es la obra de Dios a través del Espíritu Santo en ti, hermanos. Amén. Es la obra de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida la que ha llegado a poder, hermanos, sabe, a escalar y a renovar tu mente, y ha logrado, hermanos, a renovar tu vida.
sin el Espíritu Santo no podemos, hermanos. No podemos. Quiero que veamos ahí la otra página. La renovación es el interior del ser humano. Hay personas, hermanos, que tienen un interior, hermanos, sabe, completamente mal. Pero aquellos que han venido a Cristo, las cosas cambian. Sí, amén. La renovación es el interior del ser humano. Porque para que tengamos resultados de una renovación externa, tiene que primeramente ser interno. Por eso que cuando el Espíritu Santo vino a tu vida y el Señor Jesús te salvó, lo primero es que te regeneró interno, te sacó lo malo y te cambió. Y es por eso que, hermanos, somos diferentes. Sí, amén. La renovación es, hermano, el interior del ser humano. Pero hay personas que tienen un interior completamente mal. Vamos a ver Mateo capítulo 23 y mire el verso 25. Capítulo 23 de Mateo y examinemos el verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Quiero que pueda usted examinar ahí, hermanos, la palabra de Dios. Dice, hermano, el Señor Jesús a los fariseos. Ay, dice, ay. Oiga a la palabra, ay, o sea, ay, viene de dolor. O sea, ay. Hay un ay para los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiarlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Los fariseos eran una secta de religiosos que se creían, hermanos, tan santos y se vestían con una vestimenta blanca hasta abajo y parecían ángeles, vean. Pero por dentro, dice la palabra de Dios, que estaban llenos de robos y de injusticia. Porque Dios no solamente ve la apariencia, hermanos, sino que Dios ve el corazón. Sí, amén. Andaban tan catrines, hermanos. Sus vestimentas, hermanos, eran, hermanos, resaltaban de blanco, pero por dentro estaban sucios. Había maldad, había pecado. Gracias a Dios, hermanos, que Dios no solamente ve la apariencia, porque nosotros podemos engañar, vea, al pastor, o el pastor puede engañar a la iglesia, hermanos. Hermanos, pero a Dios no podemos engañarlo. Mire el verso 21 lo que dice. Porque de adentro del corazón y de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Mire ahí, hermanos, los homicidios. Estamos ahí, hermanos, no le dije la cita, en Marcos capítulo 7, en el verso 21. Porque del corazón, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mire ahí, hermanos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y sigue, hermanos, hablando con respecto, hermanos, que del corazón salen todas esas cosas.
Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, en el verso 21, cómo el Señor está, hermanos, diciendo que porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez y todas estas cosas, maldades, dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, la renovación, hermano, es el interior del ser humano. Mas hay personas que tienen un interior completamente mal, que necesitan ser renovados, que necesitan ser cambiados. Lastimosamente, hermanos, el hombre no quiere cambiar su vida. No quiere venir a Jesús, hermanos. Prefiere vivir, hermanos, en las tinieblas antes que venir a la luz. No es que Dios no les ame, sino que aman más a las tinieblas que a la luz. Son como las cucarachas, ¿verdad? Que cuando usted les pone la luz, se corren a la oscuridad. Aman más a las tinieblas que a la luz. Ahí estamos en Marcos 7:21. Pero miren la otra página, hermanos, allí. David, hermanos. David pedía a Dios que creara un interior limpio y recto delante de él. Ahí, hermano, en el Salmo 51, si usted lo alcanza a ver ahí, pues mire, en el Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero que vea lo que está pidiendo el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque del corazón, dice la Escritura, que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez, la maledicencia. Por eso el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero que veamos la otra página. La renovación nos dará la capacidad para la vida en los momentos difíciles. Hay una cita, hermanos, allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 4. De segunda carta a los Corintios, capítulo 4, para ir terminando. Miremos ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué dice el verso 16? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa es la voluntad de Dios. Que el hombre renueve su interior, su corazón.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo lo que es pecado sale del corazón. Por eso la Escritura dice, hermanos, ahí en el verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, la carne, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Oiga esto, se renueva de día en día. Vamos a ver, hermanos, en esta tarde, ya para concluir, mira otra página y veamos cómo Dios crea un interior limpio y recto. Vamos a examinar unos 2 versículos más para terminar, hermanos, pero veamos cómo Dios crea un espíritu limpio y recto. Vamos a ver la otra página ahí. El entendimiento de la palabra de Dios, hermanos, nos hace inteligentes. Vamos a ver Salmo capítulo 119. Libro de los Salmos, capítulo 119. Miremos ahí, hermanos, dice en el Salmo 119, en el versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Oiga esto, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Sabe cuáles son los mandamientos de Dios? No está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Está hablando de su palabra. Está hablando de sus estatutos. Está hablando de sus reglamentos. Está hablando de la palabra de Dios, del testimonio de Dios. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Hermanos, oiga esto. La palabra de Dios te hace sabio. Te hace inteligente. Cuando la escuchas, cuando la lees, te hace sabio. La palabra de Dios te va a hacer inteligente. Te va a hacer un hombre entendido, una mujer entendida. ¿Qué es lo que hace al hombre entendido? La palabra de Dios. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Hay gente que son, hermanos, tan inteligentes en la tecnología, en otras áreas, ¿verdad? de la vida terrestre, hermanos, son grandes teólogos, en otras cosas, pero la verdadera inteligencia y sabiduría está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Usted puede ver gente, grandes adoctorados, y con el gran puro aquí, ¿verdad? Y grandes de caché con sus, que vea con saco ahí, hermano, pero allá en la casa tiene la pacha, hermanos. O sea, es la palabra de Dios la que te va a dar entendimiento. El entendimiento de la palabra de Dios te hace inteligente. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios. Es por eso que necesita la palabra de Dios. Hermanos, el entendimiento, mira la otra página ahí, el entendimiento, se durmieron, hermano. El entendimiento de la palabra de Dios nos hace inteligente. Miren el Salmo 119, 130, ya para terminar. En el Salmo 119, mire el verso 30. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples? Los simples son aquellos que no conocen la palabra de Dios. Los simples son aquellos que no, hermano, saben que no viven una vida para Dios. Pero cuando vienen al conocimiento de la palabra de Dios, son transformados, renovados en una mente entendida. Ya, hermanos, ya no andan en una mente, hermanos, como los demás. Dice ahí la palabra, la exposición de tus palabras
alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué es lo que transformó tu vida entonces? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que cambió tu mente? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que puso nuevos pensamientos en tu vida? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hermanos, el entendimiento de la palabra de Dios nos hace inteligentes. Miren el Salmo 119, el Salmo 19 en la otra página. Salmo 19 en el verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, o sea, que vuelve, o sea, el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Oye, hermanos, que hace sabio al sencillo. ¿No será que por eso, hermanos, hasta aquí nos hemos mantenido? Porque Dios te hizo sabio. Hermanos, sabio para no hacer lo malo. Sabio para apartarte del pecado. Sabio para tener un freno, hermano, y no ir más allá de la voluntad de Dios. Salvo, hermano, sabio para no cometer horrores. Pero cuando dejamos la palabra de Dios, nos volvemos fatuos. Y es entonces que caemos. El día que tú te alejes de la palabra de Dios, ten cuidado. Porque tu mente se va a entenebrecer. Necesitamos, hermano, mantenernos en la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo. Dice en la otra página ahí, hermano, para terminar, ¿qué tenemos que hacer para renovar la mente? Necesitamos la palabra de Dios. Quiero que en esta tarde, hermanos, salgamos pensando, hermanos, esto. Lo que necesitamos para renovar nuestra mente es la palabra de Dios. Quiero que así, hermanos, así como estamos, podamos, hermanos, examinarnos. Gracias a Dios, hermano, porque Dios te ha renovado. Y Dios te ha dado una mentalidad, hermanos, diferente. Ha habido una renovación de tus pensamientos, pero es por la palabra de Dios. Gracias a Dios. Qué bueno, hermanos, si el hombre entendiera la palabra de Dios. Si tomara el consejo de Dios. ¿Por qué no oramos así como estamos? Padre amado, Señor, gracias te damos. Muchas gracias, Dios. Porque hasta aquí, Señor, nos has dado, oh Dios, entendimiento. Nuestra mente, nuestros pensamientos han sido renovados por tu palabra, Señor. Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Padre, gracias te damos en esta tarde. Te pedimos, Dios, en esta tarde que nos ayudes. Mira, Señor, hay gente que aún, Señor, vive en sus pensamientos nublados. Oramos, Dios, en esta tarde por ellos. Te pedimos, Señor, que les ayudes. Que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, en esta tarde. Gracias, Dios,
por esta tarde tan especial. No os conforméis a este siglo, dice tu palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, Señor, en esta tarde aquí habemos un grupo de tus hijos. Queremos, Dios, salir entendidos que es tu palabra la que renueva nuestra mente, nuestros pensamientos. Es tu palabra la que nos hace sabios, entendidos. En esta tarde, así como estamos, ¿por qué no hablar con Dios? ¿Por qué no reconciliamos con Dios y con la palabra de Dios? ¿Desde cuándo usted no lee la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tomó la Biblia para pasar tiempo en ella? ¿No será que estamos en un buen momento para hablar con Dios? Y comenzar de nuevo a leer la palabra de Dios y tener un reinicio para comenzar a leer la palabra de Dios. Padre amado, en esta tarde aquí estamos, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Enséñanos el camino, Señor, de la cual debemos de andar. Muchas gracias. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, puestos de pie. Vamos, hermanos, a cantar este canto 286, completo en ti. Y mientras cantamos, nuestro hermano Sael, que allá despertó, está dormido por ahí. ¿Está dormido? Amén. Lo cantamos, hermanos. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente es. Tu sangre me compró a mí, y ahora estoy completo en ti. Justificado ante ti, santificado es mi vivir, y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser. Gloria te doy, mi Salvador, firme estaré, completo en ti, justificado ante ti, santificado es mi vivir, y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. En ti y nada bueno negará, desde que tú eres mi porción, no pido más, completo en ti,
justificado ante ti, santificado es mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Buen Salvador, ante tus pies mi voz y lengua darán. Yo salvo y estaré por siempre ya completo en ti, justificado ante ti, santificado es mi y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Amén, hermanos. Vamos, hermanos, a dar por terminado lo que es este culto, hermanos. Vamos a recolectar la ofrenda y así venimos, hermanos, orando, hermanos, en esta hermosa tarde por la ofrenda. En esta tarde, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Decía por la mañana que si nos proponemos, hermanos, a quizás, hermanos, a crear nuestra mente y ser parte de una colaboración mensual para pagar esta